El menospreciar, el subestimar o el despreciar. Ese es nuestro tema en el episodio de hoy. Y la Real Academia Española define estas acciones como el estimar a alguien o algo por debajo de su verdadero valor. También habla de que se trata de tener a alguien o algo en una estima mucho menor de aquella que se merece. Como saben ustedes, en esta temporada estoy hablando o estamos tratando de reflexionar sobre aquellos temas que nos llevan a o que se conectan con la manera en que nos relacionamos con las otras personas. Y por eso quise traer este tema a colación, porque creo que además que tiene dos aristas importantes que vamos a explorar, creo que es importante que hagamos esta reflexión sobre los momentos en los que nosotros nos hemos sentido subestimados o en que nosotros, a veces incluso sin querer, estamos subestimando bien sea algo o a alguien o a nosotras mismas. Y es importante porque al final del día esta subestimación desmerita, descalifica, humilla a veces, ridiculiza también, anula, invalida, minimiza y como dice el mismo significado, cuestiona el merecimiento de esa persona o cosa o de nosotras mismas ante una determinada situación o ante otras personas y cosas. Y pensémoslo realmente de una manera muy amplia, es decir, no estamos acaso subestimando el valor que tienen nuestras propias acciones, el impacto que tienen sobre el medio ambiente cada vez que compramos botellas de agua que a lo mejor no son realmente, son de plástico y no son realmente un plástico que se pueda reciclar, o diferentes cosas que hacemos a diario pensando sobre nosotras mismas, sobre la manera en que nos hablamos y quizás incluso todas esas dudas que tenemos sobre lo que somos capaces de hacer. ¿Acaso eso no es subestimarnos a nosotras mismas? Y con otras personas. A veces, así sea de una manera que parece sencilla, que parece mínima, pero a lo mejor le encargamos algo a alguien y por dentro a veces no nos pasa que estamos pensando en que estoy segura de que no lo va a hacer. ¿Acaso eso no es también subestimar a esa persona? Miren, en la página de Psicología y Mente, que también les he compartido en otras ocasiones, fíjense que hablaba de que las causas normalmente de este tipo de acciones, del subestimar, provienen por lo general de una falta de confianza, de esas inseguridades y también de los complejos que tenemos. Y otra página de la cual también les he hablado anteriormente, que se llama La mente es maravillosa, esta página habla, y me resultó súper interesante, porque habla de cómo esta subestimación normalmente se genera a través de la proyección de emociones negativas o de insatisfacciones personales o de esas inseguridades sobre los demás. Otra cosa que leí que al final está relacionado con todo esto es que al final el subestimar tiene una función doble. Tiene una función que puede ser caracterizada como negativa y una función que puede ser caracterizada como positiva. La positiva es que nos ayuda de alguna manera a defendernos de cualquier ataque o de las críticas de las otras personas. Pero la parte negativa es que normalmente este tipo de subestimación lo utilizamos para juzgar a las personas y cosas o incluso a nosotras mismas. Así que las preguntas de fondo durante el episodio de hoy para ustedes son: ¿cómo reaccionas ante situaciones y personas que están subestimándote, bien sea a ti, a tu personalidad, a alguna acción o los esfuerzos que haces en determinada situación? La siguiente pregunta sería: ¿a quiénes o a qué cosas tú estás subestimando? Y por último, pensemos también en qué cualidades y qué esfuerzos personales estamos subestimando. Bienvenidos a Década. Este podcast sigue siendo tu espacio de reflexión en el que compartimos aprendizajes y experiencias sobre aquellos temas de los que normalmente nadie nos habla. Eso con la intención de apoyarte e inspirarte en este camino de evolución llamado vida. Si empezamos a hablar entonces de los posibles orígenes de este tipo de comportamiento y acciones en donde subestimamos o menospreciamos a otras personas, a las cosas o a nosotras mismas, fíjense que encontré una página que se llama Psicología Global, en la cual destaca algunas cosas relacionadas con este tipo de comportamiento. Habla de cómo, por ejemplo, esto puede ser un producto de creencias que nosotros mismos hemos arraigado a partir de posibles errores o faltas que hemos cometido. Habla también de cómo se origina a partir de comentarios normalmente negativos que hemos recibido de nuestros padres o de las personas que nos han rodeado durante la infancia.
Igualmente destaca que tiene mucho que ver con el relacionamiento social y un entorno en donde nos han hecho sentir como inferiores. También destaca que pues producirse este tipo de comportamiento a partir de tener una baja autoestima. Tiene conexión con lo que les dije al principio de cómo a veces podemos estar proyectando nuestras inseguridades y nuestras insatisfacciones personales en los demás. Y también habla de cómo esto puede ser un resultado, este tipo de comportamiento puede ser un resultado de eventos traumáticos y también de la constante comparación con los demás. En otra página que encontré que es de una ONG que se llama Kid Power International, ellos hacían referencia a los tipos de comportamiento que solemos demostrar cuando estamos tomando esta acción de menospreciar o subestimar a alguien o algo. Y hablan de cómo normalmente hay risas, hay gestos, puede haber incluso sonidos que resulten groseros, que resulten pues precisamente agresivos hacia esa otra persona o hacia nosotros mismos. Pueden obviamente incluir insultos, o sea, palabras como tal que sean insultantes. Y al final del día se trata de un comportamiento que resulta en hacer sentir a la otra persona avergonzado o incómodo, y que al final pueden ser irrespetuosos y que son completamente negativos para con la otra persona. Fíjense que en estas páginas y en otras encontré también lo que se refiere a un poco cuál es el perfil de la persona, tanto de la persona que suele subestimar a los demás como de la persona que se subestima a sí misma. Entonces vamos a empezar con la persona que subestima a los demás. Esto viene de la página llamada La Mente es Maravillosa, que también se las he compartido anteriormente, y hablan son personas que normalmente tienen poca tolerancia al desacuerdo. Además, no logran realmente hacer una conexión con los demás y tampoco entender las necesidades que tienen otras personas. También habla de que a causa de estas mismas cosas que les acabo de mencionar, suelen tener problemas para comunicarse con los demás. Y por tanto, suelen recurrir, como decía hace unos segundos, a gestos, a muecas, a posturas que denotan esa inconformidad con lo que la otra persona es. Y al final del día son personas que están muy llenas de frustración y de ira. Ahora, por otra parte, si hablamos de las características o el perfil de las personas que suelen subestimarse a sí mismas, hablamos entonces de lo que dice la página de Psicología y Mente, que incluye, estas personas suelen ser excesivamente modestas, es decir, les cuesta muchísimo o minimizan el efecto, por así decirlo, de aquellos cumplidos o aquellas celebraciones por algo positivo que tienen o que han hecho. También habla de cómo estas personas suelen valorar de manera excesiva la opinión de las demás personas y por tanto suelen destacar muchísimo más lo que hacen las otras personas en comparación con lo que hacen ellos o ellas mismas. Es decir, incluso podría resultar que ellos consideren, tengan la creencia de que las otras personas tienen una perspectiva negativa sobre ellos. Hablan también de cómo suelen estas personas que se subestiman a sí mismas, suelen poner primero a las demás personas, darle más importancia a lo que necesitan las demás personas. Y suelen ser muy autocríticos, extremadamente autocríticos, y cualquier error, cualquier falta que cometan la suelen maximizar. Además, y como será evidente ya a este punto, suelen dudar muchísimo de sus capacidades y de su potencial. Fíjense, si yo me pongo a reflexionar sobre mis propias experiencias, las vividas y las generadas, y las situaciones en las que he sido subestimada o que quizás he subestimado a otras personas, me vienen varios ejemplos que les quiero compartir. Voy a empezar por uno muy particular que definitivamente marcó mucho mi vida profesional. Hace unos casi 9 años ya, tuve una experiencia con una jefa directa que realmente quizás ahora reflexiono y pienso que quizás por su falta de conocimiento sobre mi área de experiencia en particular, subestimaba y menospreciaba, además públicamente, el trabajo que yo hacía. Eso me llevó realmente a incluso dejar de creer en mí misma. Y creo que es una experiencia que no olvido nunca porque viví momentos terribles. O sea, recuerdo haber estado a diario
durante quizás 2 meses. Cada vez que tenía una interacción con ella, terminaba yéndome al baño de la oficina a llorar desconsoladamente. Lamentablemente no era una situación en la cual yo de inmediato podía buscar un cambio de empleo, o más bien conseguir un nuevo empleo. Entonces era una situación con la cual yo tenía que lidiar por lo menos por cierta cantidad de tiempo. Y obviamente que te estén humillando de esa manera nunca es satisfactorio ni cómodo para nadie. Recuerdo a las personas que me apoyaron en ese momento y recuerdo casualmente una persona que estaba en el mismo equipo con ella, o sea, con esta jefa, era mi compañera de equipo, y era una persona que me conocía de un rol anterior en la misma empresa. Y, y esa persona, recuerdo sus palabras, me dijo una vez, viéndome completamente desmoralizada, me dijo, Wendy, pero es que no puedes dejar que sea que ella te haga eso, porque yo te recuerdo, la Wendy que yo recuerdo y que sigue siendo, es una Wendy que vino a darnos una presentación sobre un tema y que, o sea, incluso respondiste preguntas, etcétera, y que todos quedamos verdaderamente impresionados de tu nivel de conocimiento al respecto. Y esa es la misma función que estás haciendo ahora, o sea, el trabajo es el mismo que estás haciendo ahora. Ese conocimiento no se ha ido y tú sigues siendo tú. Entonces, no puedes permitir que ella haga mella en tu autoestima a un punto tal que dejes de creer en las capacidades que tienes. Ese es el impacto de lo que puede llegar a ser o llegar a generar el menospreciar, el despreciar o el subestimar las capacidades y los talentos de una persona. Recuerdo también vívidamente ya ahora en casos en donde yo he subestimado, en este caso voy a hablar de cosas particularmente, creo que en diferentes etapas de mi vida, sobre todo al comienzo de empleos nuevos o de roles nuevos, a veces caigo en el error de subestimar el tiempo que necesito para cumplir una tarea en específico. Y claro, el problema de eso es que luego cuando te ves con el plato lleno y mil y un tareas por hacer, es cuando empiezas a tener que sacrificar, ¿no?, en otras áreas de la vida para poder cumplir con las expectativas que planteaste. Entonces, parte de ese aprendizaje ha sido tratar de más bien sobreestimar el tiempo que necesito para una tarea, de manera que si la vida sucede y algo acontece que pues me roba el tiempo que yo había dedicado o planteaba dedicar para una tarea en específico en un proyecto, pues de cualquier manera todavía voy a poder cumplir con las expectativas y con los tiempos de ese proyecto o de esa tarea. Como decía una de mis jefas en Estados Unidos, otra, no la que acabo de mencionar, en inglés ella decía under promise and over deliver, es decir, comprométete a menos de lo que realmente eres capaz de entregar y supera así las expectativas de esa persona. Entonces, ¿cuál es el impacto que puede tener en nuestras vidas y las de los demás el subestimar a algo o a alguien? De nuevo, en esta página que se llama La mente es maravillosa, habla de cómo algunos de los efectos más comunes es precisamente el generar una baja autoestima, el desarrollar sentimientos de culpa, el avergonzarse, el sentir estrés, incluso sentir ansiedad, o desarrollar cualquier otra condición que tenga que ver con nuestra salud mental. Fíjense que hay un estudio, hablan también hacen referencia a esto, hay un estudio de la Universidad de Pensilvania en donde descubrieron que esas personas que sufren de manera constante de ser subestimados pueden desarrollar con mayor frecuencia enfermedades como resfriados, alergias, problemas digestivos e infecciones. Es decir, no solo afecta nuestra psiquis y esa, digamos, percepción que tenemos de nosotros mismos, sino también nos puede afectar en la salud. Así que la pregunta ahora es, ¿cómo podemos manejar este tipo de comportamientos de una mejor forma? Y aquí voy a combinar un poco, ¿no?, las dos caras de la moneda de las cuales hemos estado hablando. Tanto la cara de quien sufre ese tipo de comportamientos de mano de otras personas, como el cómo manejar mejor y tratar de quizás minimizar ese efecto de subestimarnos a nosotros mismos o a las otras personas o cosas. Lo primero, como siempre, hay que identificar las situaciones o las personas o las cosas o en qué momentos estamos subestimando a esas personas, esas cosas o a nosotras mismas. ¿Qué es lo que está detonando ese desprecio, ese menosprecio? A partir de allí,
dependiendo de las circunstancias, si somos nosotros las personas que estamos sufriendo eso o si es otra persona. Yo les diría, en el caso de que sean ustedes, será importante que tomen un descanso, hagan una pausa, respiren, porque lo que puede llegar a suceder, que creo que nos ha pasado a todos y también lo leí en todas estas páginas que les mencioné en el episodio de hoy, es que reaccionemos de una manera agresiva. De nuevo, nuestro organismo y nuestro cerebro están conectados, están programados de una manera en que siempre vamos a salir a nuestra defensa. Y esa defensa puede incluso resultar en utilizar ese mismo tipo de lenguaje insultante y agresivo para con la otra persona. Entonces, será importante respirar. Inmediatamente, en el caso de que seamos nosotros quienes estamos siendo subestimados, será importante que hagamos que esa persona se detenga. Para esto, podemos también hacer cosas como expresarnos de una manera asertiva. Recuerden que está por allí el episodio de la asertividad, porque a veces nos cuesta comunicarnos de una manera asertiva. Entonces, será importante que nos comuniquemos de una manera asertiva y que expresemos lo que las acciones y las palabras de esa otra persona nos están haciendo sentir, ¿ok? Y a partir de allí será importante que establezcamos límites. Y como dice una frase que a mí me gusta mucho y que trato de tenerla presente y ponerla en práctica, a lo que te resta paz, súmale distancia. Y de eso se trata el establecer límites. Si nos tenemos que alejar de cierta persona o de ciertas circunstancias o incluso de cierto lugar para poder evitar ponernos en una situación en donde nos desprecien, será importante que lo hagamos. Luego, obviamente, será importante que nos rodeemos de personas que, digamos, representan nuestros círculos de apoyo, personas que nos pueden ayudar a desmenuzar un poco la situación, lo que vivimos, lo que sentimos y recuperarnos y retomar nuestra conciencia de lo que del valor que tenemos. Eh, y también reflexionar, ¿no? De nuevo, en este otro lado del espectro, en donde quizás somos nosotros quienes estamos menospreciando o subestimando a algo, a alguien o a nosotros mismos, podemos reflexionar en qué es lo que quizás estamos nosotros comparando y quizás es ese prejuicio o quizás eso que es diferente a nosotros lo que nos está haciendo sentir incómodos o lo que estamos viendo reflejados en esa persona que nos está generando esa insatisfacción a título personal. Y a partir de allí podemos entonces desarrollar quizás una mejor o mayor empatía para con esa persona, ¿no? Quizás a veces cuando estamos rodeadas de personas que de alguna manera detonan una situación de la cual nosotros nos hemos querido alejar, entonces más bien como que empezamos a tener este tipo de comportamiento de desprecio, de distanciamiento, etcétera, ¿no? Al contrario, lo que deberíamos estar tratando de hacer es unirnos a través de la empatía y a través de ese entendimiento mutuo de lo que sabemos puede ser muy doloroso. Otra de las cosas será importante en esta reflexión y en este cambio, en esta decisión que tomemos de cómo cambiar nuestro comportamiento de desprecio, de subestimación, será poder cambiar el lenguaje. Y recuerden que también está el episodio, que de hecho lo comenzó todo en este podcast, que es el episodio sobre el lenguaje. Entonces será importante que busquemos ese lenguaje que sea de crecimiento, que sea positivo, tanto para con nosotros como para con las otras personas. Y por último, a veces todas estas cosas son muy difíciles incluso de identificar. Y por eso siempre les digo, no olviden que siempre podemos buscar ayuda profesional, bien sea de un terapeuta, una psicóloga. Hay muchísimas plataformas hoy que nos pueden ayudar a obtener este tipo de apoyo y de ayuda profesional sin que eso resulte sumamente costoso. Un coach, una coach. Entonces, busquemos a los profesionales que sabrán ayudarnos a encontrar las herramientas para poder cambiar lo que estamos haciendo. En resumen, entonces, para empezar a cerrar este episodio, el subestimar se trata realmente de minimizar el valor, la estima que esa otra persona o ese objeto o nosotros mismos tenemos. Y es algo que normalmente hacemos producto de nuestras propias inseguridades, de proyecciones que hacemos, de creencias que nos hemos arraigado. Recuerden también está el episodio de las creencias limitantes, entonces de creencias que nos hemos arraigado sobre quizás errores o fallas que hemos tenido en el pasado y que entonces hemos adoptado para pensar que simplemente nosotros no tenemos esa capacidad. Eh,
Pensemos también que esto puede ser producto de algún tipo de ataque o de aquello que hemos escuchado con mucha frecuencia a nuestro alrededor, sobre todo en nuestra etapa de la infancia, ¿ok? Ahora, eso no significa que si estamos siendo subestimados tengamos que reaccionar de la misma manera. Es importante que hagamos la pausa, tomemos un respiro, tomemos un descanso y a partir de allí, si estamos nosotros siendo subestimados, entonces le pidamos a la persona que se detenga, que deje de hacerlo, que deje de expresarse de esa manera, le expresemos además por qué estamos haciendo esta petición y ese por qué es precisamente por la manera en que nos está haciendo sentir y que además entonces pongamos límites a nuestras interacciones o a la manera en que esa persona puede interactuar con nosotras. De la misma forma, si somos nosotros quienes estamos haciendo esa subestimación de algún objeto, de alguna acción, de alguna persona o de nosotros mismos, será importante que tomemos ese momento de reflexión, que tomemos ese momento de pausa para entender de dónde viene, cuál es la creencia quizás o cuál es el lenguaje que está haciendo que nosotros tomemos ese comportamiento para con nosotros mismos o con otros. Y a partir de allí, entonces busquemos, así sea necesario, quizás la ayuda o la manera de replantearnos la relación con las demás personas, con nosotras mismas, para tener mucha más empatía, para tener esa gracia, esa generosidad y ese lenguaje positivo para con nosotros y con los demás. Quiero cerrar, tengo muchas frases para cerrar este episodio, pero es que realmente me parecieron muy valiosas. Entonces voy a cerrar con 3 frases. Una es del gran psicoanalista Sigmund Freud, la otra es de la activista sueca que apenas tiene 22 años, Greta Thunberg, y la última es de Michelle Obama, quien fue no solo ex primera dama de los Estados Unidos, sino que además, y he aquí el punto y por eso lo estoy diciendo, es importante siempre destacar que ella no solo fue eso, sino que además ella es abogada. Entonces, la frase de Sigmund Freud dice, es imposible escapar a la impresión de que las personas suelen utilizar estándares de medición falsos. Suelen buscar el poder, el éxito y la riqueza para sí mismas y para los demás a quienes admiran y subestiman lo que es el verdadero valor de la vida. La frase de Greta, que de nuevo, con tan corta edad nos ha regalado frases tan célebres, dice, no deberíamos subestimarnos a nosotras mismas, porque si muchas personas van juntas, podemos lograr casi cualquier cosa. Y para cerrar, les dejo la frase de Michelle Obama que dice, nunca subestimes la importancia que puedes tener en algo, porque la historia nos ha demostrado que el coraje puede ser contagioso y la esperanza puede cobrar vida propia. Recuerden darle like a este podcast en cualquiera de las plataformas en las que me están viendo o escuchando. Suscríbanse al canal de YouTube, a Spotify, en Apple Podcast para que denle la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo episodio ustedes sean los primeros en escucharlo. Por favor, compartan este conocimiento y esta zona de reflexión con otras personas para que también se puedan beneficiar. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales como @coachwendyoliver. Nos vemos y hasta la próxima. Gracias por haberme escuchado.